Paz inverencial, hermanos y hermanas, Shabbat todos, continuamos. Plegaria al divino Daimon. Desde el alba del universo en que se levanta mi espíritu, fecundando las partes más nobles de mi alma y de mi corazón, elevo mi plegaria hacia el divino Daimon, ser bendito y adorable, que ha acompañado mi vida en todo este ir y venir, buscando elevarme a las esferas más puras de mi ser. Bendito y adorable ser, quiero que escuche mis ruegos, para que desde el estado conscientivo en que me encuentro pueda cada día comprender más la razón de ser y de mi ser, para poder recibir con humanidad y comprensión y a la vez con mucho valor tus divinas enseñanzas, y a través de ellas elevar mis sentimientos hacia la cúpula del saber. Oh divino Daimon, tú que me has acompañado y que me acompañas en los eventos trascendentales de mi vida, te pido que me ayudes a eliminar todas mis debilidades, que me ayudes a ver con claridad el camino que debo seguir, iluminado por la luz del Cristo interno e impulsado por tu fuerza. Divino Daimon, bendito ser, quiero que en mi vida reine la paz, aquella paz que ha de quedar después de haber eliminado todas mis debilidades y vaguedades que vida tras vida he traído. Quiero que me ayudes a conocer de fondo las expresiones y manifestaciones de mi ego para poderlo eliminar. Quiero que me ayudes y me des sabiduría para avanzar en mi camino, sapiencia para no caer en el pecado, amor para compartirlo con la humanidad y comprensión para ser fiel a mi ser por los siglos de los siglos. Amén. Bien, estimados, estimadas, estamos en IGEOMS, INRI Cristiano Enseña Gnóstica Samariana de la Orden de Melquisedec, Ain Led Padre Yer Shoit Laishrenimo. Hoy un tema muy especial de esta primera Cámara Pública de Motivación Continua, esta evangelización, concientización. Vamos a ver un tema bíblico muy importante como es los 800 documentos de Qumran, que es parte de la Biblia de IGEOMS, esta religare que se expande para bien de la humanidad y que emerge de la Iglesia Gnóstica Cristiana Samariana Rosacruz de Cúmenes de la Resurrección. Escuchemos un poquito acerca de estos documentos tan importantes encontrados en Qumran. El año 1947 en el Wadi Qumran, junto al Mar Muerto, aparecieron en diversas cuevas, 11 en total, unas jarras de barro que contenían un buen número de documentos escritos en hebreo, arameo y griego. Se sabe que fueron escritos entre el SI antes de Cristo y el año 70 después de Cristo, en que tuvo lugar la destrucción de Jerusalén. Se han recompuesto unos 800 escritos de entre varios miles de fragmentos, puesto que son muy pocos los documentos que han llegado completos. Hay fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto de Esther, de muchos libros judíos no canónicos ya conocidos, e incluso de otros hasta entonces desconocidos, y han aparecido un buen número de escritos propios del grupo sectario de esenios que se habían retirado al desierto. Los documentos más importantes sin duda son los textos de la Biblia. Hasta el descubrimiento de los textos de Qumran, los manuscritos en hebreo más antiguos que poseíamos eran de los siglos 9x después de Cristo, por lo que cabía sospechar que en ellos se habrían mutilado, añadido o modificado palabras o frases incómodas de los originales. Con los nuevos descubrimientos se ha comprobado que los textos encontrados coinciden con los medievales, aunque son casi 1000 años anteriores, y que las pocas variantes que presentan coinciden en gran parte con algunas ya atestiguadas por la versión griega llamada de los 70 o por el Pentateuco samaritano. Otros muchos documentos han contribuido a demostrar que había un modo de interpretar la escritura y las normas legales, diferente al habitual entre saduceos o fariseos. Entre los textos de Qumran no hay ningún texto del Nuevo Testamento ni ningún escrito cristiano. En algún momento se ha discutido si algunas palabras escritas en griego sobre dos pequeños fragmentos de papiro encontrados allí pertenecían al Nuevo Testamento, pero no lo parece. Fuera de eso, no había en esas cuevas ningún otro posible documento cristiano.
Bien, allí tenemos este descubrimiento hecho en 1947, que es real, que es verdadero, y obviamente esos documentos se los encontró allí en Qumran, donde había una comunidad de los esenios gnósticos, casta que pertenecía también, obviamente, Jesús. No se confunda al maestro de la justicia, que era y es parte de la casta esenia, con el venerable maestro Jesús el Cristo. Son dos maestros diferentes, obviamente, que dieron su enseñanza trascendental. 11 cuevas, 800 documentos encontrados, que eso es parte, obviamente, de la Biblia. Hermanos y hermanas, estamos reunidos en nombre de Ain Samael Ambeor Laxmi Daimon Jesucristo, hombres Cristos, dioses resurrectos, reencarnados, inmortales. Alabado sea Shoit, Dios manifestado e manifestado hoy y siempre. Vamos a ver qué hay en el contenido de estos 800 documentos. Cueva 1. Ahí tenéis nombre asignado al rollo y identificación bíblica, porque obviamente ahí están documentos bíblicos también. Gran rollo de Isaías. Vamos a libro de Isaías en la Biblia, en los libros hebreos. Regla de la comunidad, comentario de Habacuc, regla de la guerra, los himnos, tienes eso en el Génesis. A su vez, comentario de Miqueas, comentario de Sofonías, comentario de los Salmos, libro de los jubileos, libro de Noé, importantísimo libro de Noé, donde nos narra sobre la existencia, pues, de los gigantes acá en el planeta Tierra. Génesis apócrifo, testamento de Levi, las palabras de Moisés, libro de los gigantes de Enoch, importantísimo, libro de los gigantes de Enoch, profecías apócrifas, instrucción, misterios, regla de la comunidad, regla de la congregación, libro de las bendiciones, liturgia de las 3 lenguas de fuego, texto litúrgico 1, tienes el texto litúrgico 2, Nueva Jerusalén, fragmentos de 1, o la regla de la guerra, oraciones litúrgicas, Adayot, texto litúrgico, texto de los clasificados, eso lo tienes en el libro de Daniel. Vamos a ver lo que encontraron en la cueva número 2. Ve la cueva número 2. Lo tienes eso en lo que es en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el libro de Jeremías también, libro de los Salmos, libro de Job, libro de Ruth. En la cueva, otros documentos importantes, Sira, otro libro de los jubileos, tenemos un siguiente, como es apócrifos de Moisés, apócrifo de David, profecías apócrifas, Nueva Jerusalén, texto jurídico, libro de los gigantes de Enoch, importantísimo ese libro, textos no clasificados. Cueva número 3, ¿qué encontraron allí en esa cueva número 3? Pues en identificación bíblica lo vas a tener en Ezequiel, en el libro de los Salmos también. Comentarios de Isaías, libro de los jubileos, himno de no identificado, testamento de Judá, fragmento, texto no identificado, texto identificado, posiblemente esenios, fragmentos no identificados. Tienes rollo de cobre, cueva número 4, eso vas a encontrar en Génesis, en el Éxodo también. Tenemos allí título del manuscrito del Génesis. Todas las almas de Deuteronomio. Y todo eso pues lo vas a ir encontrando allí en la Biblia, en los Salmos, también en profetas menores, en el libro de Ezequiel, Jeremías, Isaías, Samuel, Reyes, Jueces, Josué, Deuteronomio. Y es lo mismo que encontraron obviamente en esta cueva. También el libro de Job, Proverbios, Ruth.
Comentarios de los cantares o comentarios del cantar de los cantares. Tienes también Josué reescrito, Éxodo reescrito, varias filacterias, Targum de Levítico, Targum de Jod, Pentateuco, reescrito, ordenanzas, visiones de Samuel, comentarios de Isaías, comentarios de Oseas, comentario de Miqueas, comentario a Nahum, Florilegio o Midrash sobre los últimos días, comentario a los salmos, Florilegio. Tenéis el testimonio, consolaciones. Bueno, eso lo encuentras también en la Biblia, en Éxodo, Deuteronomio, Samuel, Salmos, Isaías, Daniel, Amos. También Deuteronomio, Isaías y Salmos vais a encontrar también aquello. Seguimos. Consolaciones, libro de los jubileos, lamentaciones, Pesher, de los periodos, las 10 generaciones, cadena exegética, texto exegético, la mujer malvada, elogio de la sabiduría, luz y sombra, libro de Tobit, libro de Noch, Levi, arameo, testamento de Neftali, libro de los jubileos, libro de Enoch, tenemos el comentario del cantar de los cantares, citas, oración de Nabonida, Pseudo Daniel, el Hijo de Dios, comentario de Enoch, normas alimenticias y sexuales, muy importante, comentario del Génesis, regla de la comunidad, documentos de Damasco, Taharot, destrucción de los Kittim, regla de la guerra, libro de Enoch, brontologión, regla del calendario sincrónico, Pentateuco reescrito, exhortación basada en el diluvio, salmos apócrifos, salmo de Josué, parafasis davídica, pseudo Ezequiel, pseudo Moisés apocalíptico, carta alágica, cantar del sacrificio el sábado o liturgia angelical. ¿Veis? Ahí está liturgia también muy importante, estimados. Proseguimos. Siracida, parafraseo del Génesis y Éxodo, Jodayot, salmos apócrifos, himnos sobre el rey Alejandro, Janeo, salmo 154, segunda de Éxodo, Midrash, escatológico y angeológico, dominio del mal, regla de la guerra, cántico de la viña, lamento, ritual de una festividad gozosa, plegarias cotidianas, palabras de luceos, plegarias festivas, cantares del sabio, ritual de purificación, ordenanzas, proceso de purificación sobre la resurrección, fragmento de Mecleine, bienaventuranzas, libro de Enoch, visiones de Jacob, testamento de Judá, testamento de José, testamento de Levi, testamento de Cahat, testamento de Amram, proto-Esther, Susana, los 4 reinos, Nueva Jerusalén, genealogías, las 4 etapas del mesianismo. Eso es la cueva número 4. Vamos a la cueva número 5 a ver qué apareció por allí. Lo tienes también esto en Deuteronomios y Libro de los Reyes. A ver, continuamos lo que se encontró en la cueva. Apócrifo de Malaquías, regla de la comunidad, documento de Damasco, regla, maldiciones, Nueva Jerusalén, fragmentos clasificados, fragmentos no clasificados, fragmentos de piel. Vamos a la cueva número 6. Lo tienes esto también en el Génesis y en el libro de Levítico 8, 12, 13. Tienes escrito sobre Deuteronomio, también Deuteronomio, en los libros hebreos que ya se conoce, libros de Reyes también vas a encontrar información allí. Proseguimos con libro de los gigantes de Enoch. Mira, escritos sobre Enoch, los gigantes que llegaron al planeta Tierra. Apócrifo de Samuel, Reyes, fragmento profético no identificado, alegoría de David, profecías apócrifas, profecías sacerdotal, documento de Damasco, bendición, documento calendario, himno, eso lo tienes también en el Génesis y Deuteronomio. Posibles textos, fragmento no clasificado. Continuamos. Bien, vamos a la cueva número 7. Vas a encontrar también eso en los libros hebreos, en el Éxodo 28, 4, 7. Bien, lo que se encontró en la cueva número 7, tenemos
Epístola de Jeremías 43-44, versículo de Baruch, fragmento no identificado, una de Enoch 103, 3, 4. Eso también lo vas a encontrar allá en Números, en Job, en Timoteo, en Éxodo, Samuel, Mateo, Marcos, Salmos, Proverbios, Marcos. Seguimos con lo encontrado en la cueva. Una de Enoch 103, 7, 8. Fragmentos no identificados, libro de Enoch, fragmentos no identificados. Vamos a la cueva número 8. Esto lo vas a encontrar también en el Génesis, muy importante, en 17, 12, 19, 18, 20, 25. Fragmento de una filacteria, lo encuentras también en Éxodo, Deuteronomio, 12, 43, 51, 13, 1, 6. Bueno, himno no identificado. Cueva número 9, ¿qué se encontró allí? Fragmento no identificado. Vamos a la cueva número 10. Ostracción, se lo bautizó así aquel documento. Cueva número 11. Vas a encontrar allí lo que son los libros de Levítico, también Deuteronomio, Ezequiel, Salmos, gran parte de los salmos. Continuamos ya con los nombres de que lo bautizaron estos documentos de la cueva número 11. Targum de Job, parafraseo apócrifo de Salmos 91, libro de los jubileos, el príncipe divino Melquisedec, muy importantísimo aquello. Regla de la guerra, cantares del sacrificio del sábado, Nueva de Jerusalén. El rollo del templo, fragmentos no identificados. Y tenemos esto muy importante, estimados, estimadas, este material trascendental. Tenemos otros documentos también que se lo conoce como Tefilín de Qumran, o en los libros hebreos, ya que lo tenemos de Deuteronomio 5, 1, 6, 3, 10, 12, 11, 12. Seguimos con los nombres que le bautizaron de estos documentos, pues que también se encontró en las cuevas. Tefilim de Qumran, jubileos, himno, ofrenda, fragmento no identificado, libro de Enoch. Entonces allí tenéis esta información importante que obviamente en las oficinas virtuales vais a poder tener esta documentación, porque esto es parte de la Biblia de Igeoms. Igeoms, ¿qué es Igeoms? ¿Y por qué sale Igeoms? El venerable maestro Samael Aun Weor ordena abrir una confederación de órdenes religare para el bien de ti conciencia de la humanidad. Por ejemplo, a uno de sus discípulos, el doctor David Serrate de Bolivia, venerable maestro Tawa Manu, cuando en el entonces, año 15 de Acuarios, o sea 1977, por esos años, le profetizó el maestro Samael Aun Weor que Igeom iba a surgir mundialmente. Y obviamente le dio una misión muy especial también a él, que la expande desde la sede particular que él representa a nivel planeta. Se la conoce ya como Igeom. Se relaciona obviamente con iglesias gnósticas públicas para hacer rituales públicos como la misa gnóstica para bien de la humanidad, ya que eso es ordenanza dada por el mismo maestro Samael Aun Weor para ayer, para hoy y para siempre, para este y los futuros siglos y para los anteriores. Escuchemos un poquito acerca de la misa gnóstica pública. Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera, la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo. Es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Además, en la misa gnóstica hay incluidos sermones, como... Bien, allí tenéis esa orden del venerable maestro para hacer las misas gnósticas públicas ayer, hoy y siempre por siglos y milenios. Entonces, a fundar las iglesias gnósticas públicas también de primer nivel y expandirlas a nivel mundial, a nivel planeta. Y obviamente están organizadas también con sus segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, y un orden muy especial de iglesias, santuarios, basílicas, catedrales públicas para 7 rituales que se realizan ayer, hoy y siempre, con la unción
Obviamente que eso ya desde tiempos de Melquisedec, más antes de Jesucristo, ya se dio el pan y el vino. El pan y el vino representa que átomos del Cristo se transubstancializan en aquel pan y vino. A su vez, el pan representa la sabiduría que estamos viendo por aquí, además la práctica de la eliminación de los defectos, las meditaciones de muerte budista para virtualizarnos, la eliminación de la falsa personalidad, el despertar, nueva siembra naturaleza, nueva personalidad, iniciación. Todo aquello representa el pan en sí representa la sabiduría universal, nos enseña el maestro Lakshmi Daimon. En sí representa la divina gnosis que siempre ha sido, siempre es y será. No únicamente la divina gnosis amaliana, sino la gnosis universal, o sea, la gnosis del gnóstico Krishna, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcoatl, Manco Cápac, Caluchuango, Divotan, todos los dioses del fuego, tierra, agua y éter, Jehová, Lag, la gnosis de Jesucristo, la gnosis de Samuel Ambeor, la gnosis laxmiana, la gnosis de Rabolú, la gnosis litelatiana, de la maestra Litelantes, la gnosis del maestro Arguchinis, la gnosis del maestro Tawil, de la maestra Sardis, Sarón, Nusalva, Cuencán, la gnosis del venerable maestro Tahuamanu, la gnosis de Odín, Wotan, Thor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la palabra gnosis simplemente significa saber, conocer, tener inteligencia. Por ende, ¿dónde tienes más gnosis? La gnosis de nuestros hermanos católicos romanos, la gnosis de los testigos de Jehová, el saber, el conocer la inteligencia de los mormones, del rosacrucismo, del Tao, del yoga, del Zen, etcétera. Entonces, obviamente, el pan en sí representa ya un trabajo iniciático especial de eliminación de defectos y cristalizar en nosotros virtudes, o sea, paciencia, caridad, altruismo, paciencia, castidad, templanza, fe, amor, etc. Y desarrollar también, obviamente, clarividencia, intuición, telepatía, recuerdo de vidas pasadas, estados de nahualismo, estados yinas, dominio sobre el fuego, tierra, agua y éter. Todo aquello representa el pan. ¿Y qué representa el vino? Que no es vino para emborracharse, simplemente es un néctar de uvas que los extraes un día anterior. Y a su vez ciernes aquello y con eso se hace la santa unción. El vino representa la transubstancialización, o sea que átomos de la energía crística universal se depositan en aquel pan y el vino. Y representa también la transmutación de las energías creadoras con castidad. Y obviamente el Maestro Jesús el Cristo también da a conocer públicamente el pan y el vino, y el Maestro Samuel Ambeor, antes el Maestro Viracocha también, da el ritual de misa gnóstica pública, que es una adaptación de aquel antiguo ritual que los apóstoles lo celebraron y lo adaptaron también públicamente. Y el original emerge del Pistis Sophia, libro de Jesucristo después de la resurrección, capítulo 141-142. Cheque también el capítulo 128 de Jesucristo. Por ello él pasó la crucifixión, se inmola, a su vez hace pactos ante la ley divina e inmola su cuerpo para el perdón de karmaduros planetarios de las personas del entonces, que había terribles castigos que iban por venir. Entonces tranza eso con su infinito dharma, y a su vez, cual Odín allá en los nórdicos se crucifica, él a su vez planifica su crucifixión, pero antes de eso ya hizo pactos ante la ley divina y pasa procesos de muerte y resurrección. Ordena a Judas Iscariote que haga ese papel que él hizo y se da estos misterios de la crucifixión. Se crucifica a su vez para poder darnos este libro del Pistis Sophia y este ritual del perdón confirmativo, capítulo 141-142, y el ritual del capítulo 128, que se concentran los dos para sacar también almas de los mundos infiernos, de aquellos que se van arrepintiendo, obviamente, allí en esas dimensiones. Y acá, a su vez, en el mundo físico tridimensional, nos asiste dando el ritual del perdón confirmativo para que se pueda levantar karmas, karmaduros, karmasayas
de personas que están practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia y los 10 mandamientos. Y también los apóstoles pues adaptan un ritual de misa gnóstica pública para la humanidad en general, y que ese ritual también va ayudando al perdón de ciertos karmas. Impresionante que él ya inmolación del Maestro Jesús el Cristo, obviamente por planificar su propia crucifixión acá, porque él la planificó, la ordenó, y le ordena también a Judas Iscariote que vaya y le entregue. Se ganó cierto tipo de karmas, porque hay un mandamiento, el 5: no matarás, ni mandarás a matar, ni planificarás tu automuerte. Pero a su vez, como hizo ya pactos con la ley divina, en pos de lo que ya vimos, se genera terribles archidharmas, y en ese caso tan especial, una ley superior lava la ley inferior. En el caso de él, pero acordemos que ya era un ser crucificado, que su cuerpo valía muchísimo ante la ley divina. Venció a la muerte con la muerte misma, tanto la eliminación de sus defectos, porque estaba caído antes espiritualmente, emerge su autorrealización con la práctica de los 3 factores y logra cristificarse. Y también pasar los procesos de muerte y resurrección, deja la iniciación públicamente abierta para la humanidad y logra resucitar con el mismo cuerpo físico al tercer día, y en estos tiempos tiene un cuerpo de más de 2000 años, que puede andar vestido como cualquier paisano, con corte de cabello como de cualquier persona, y obviamente un ser resurrecto. Vive también en el Shambhala, Gartha, Shangri-La, en el interior de la tierra, junto con millones de personas en paz y en armonía, seres autorrealizados, junto con Sanat Kumara, Melquisedec, San Germán, y obviamente puede teletransportarse a cualquier lugar del planeta. Y a su vez tienen allí una supratecnología, naves extraordinarias, que pueden con ellas viajar a diferentes lugares de este y otros planetas, esta y otras galaxias. Ese es el real Jesucristo, aquel hombre que tuvo sus mujeres tanto en tierras de Jerusalén como en tierras de Egipto, y obviamente las amó desde sexualmente, por amor y para amar, y también se anunció, se casó con Miriam Ben Magdala, su esposa sacerdotisa, estimados, estimadas. Entonces vea que esta documentación encontrada allí en Qumran es importantísima, porque ya tenemos allí 800 libros bíblicos. Biblia viene del nombre que significa en sí libros. Entonces la Biblia de IG OMS, de esta religare pública que ordena abrir el maestro Samael Aun Weor, y que se relaciona también con las misas gnósticas públicas directamente que ordenó hacer el maestro Samael Aun Weor, y que en la misión solar de la resurrección se dan 7 rituales públicos y una octava, 8. Entonces tenéis una misa o Hashim cristiana, jesucristiana de resurrección. A su vez tenemos la misa Corá y resurrección, Hashim al amor, Hashim a la Neshrif, el rosario a la Nashrif también, ritual de protección y prosperidad, ritual de sanación pránica, y una octava, un ritual de gratitud, pues para llegar también a las iglesias públicas, agradecer a Dios por la vida, por la respiración, por el aire, por la ropa, por el vestido, por la casa, por el techo que tienes, etc. A su vez también públicamente hay ritual de matrimonio, ritual funeral, ritual de bautismo, de confirmación. Claro, obviamente, estimados, estimadas. Y allí está el porqué de IGOMS. A su vez, en sus libros, ordena el maestro Samael Aun Weor hacer una confederación de órdenes religares que ya emerge desde la misión solar de la resurrección, con 7 religiones públicas para la humanidad, que ya lo vamos a ver en síntesis. Bien, entonces, importante comprender la Biblia de la era acuariana al servicio y editada de acuerdo a la conveniencia de la conciencia de ti, humanidad. Acuérdense que los antiguos libros hebreos, que también se lo conocía como Biblia, que en ciertas órdenes evangélicas lo tienen con 66 y en otras con 73. ¿Quién los escribió? Pues seres que estaban en la iniciación, tenían sus errores, sus defectos, sus falsas personalidades, y también estaban eliminando esas falsas personalidades, creando nuevas personalidades al servicio del ser y el saber.
y reciben mensajes divinos y plasman cierta información en estos libros sagrados que hay que estudiarlos ayer, hoy y siempre. Recordemos también que hay que ver dónde está el error de los dioses que aún sin ego y sin karmas han cometido algunos pecados y está registrado en ciertos libros hebreos, por eso se han generado ciertos karmas y karmaduros. Comprendamos que el Señor Jehová no es Yahvé, Yahvé es un ángel Dios caído, es otro caso muy diferente, y cierta élite judía que adoraba a Yahvé, el ángel Dios caído, hay otra que adora a Jehová, obviamente, malintencionadamente puso la documentación, el nombre de Yahvé o Yahweh en los libros hebreos para confundirlo con el nombre del Señor Jehová. Distingue entre los dos. Jehová tampoco es Yaldabaoth, ese es otro caso. Yaldabaoth era un Dios creador, luego se cayó espiritualmente y se volvió un demoniazo. Entonces hay que despertarse en ese aspecto. Y es como uno es el ciprés y otro es el pino. Obviamente hay que tener esas diferencias claras y precisas. Ahora, ¿quién escribió aquellos libros sagrados? Seres iluminados que estaban en su iniciación. Pero hay que comprender también los escritos donde está el error de aquellos iniciados, iniciadas, maestros, maestras espirituales, y a su vez donde la logia anticrística ha adulterado ciertos libros en ciertas partes. Ya después de todo esto, ahora pregúntese quién recopiló los 66 libros hebreos o los 73 que están en ciertas órdenes católicas. El emperador político Constantino, que también se hizo al cristianismo. Hasta allí se ganó Dharma en recopilar los 66. Pero luego no se comparte pues que el resto de información mandaron a destruirla. Entonces allí se genera karmas duros. A su vez, ¿quién se ingenia a poner los 4 evangelios? Obviamente el obispo Irineo, de acuerdo a ciertas conveniencias, obviamente, y de acuerdo a los 4 puntos cardinales. Y estos 4 evangelios son escritos 3 siglos de Jesucristo. Luego emerge otro emperador, Teodosio, de una vez manda a matar al que leía otro documento y a quemar y destruir todos los demás documentos. Por eso es que no se tiene la real biografía de Jesucristo, como ya vimos en un tema anterior. Jamás Jesús nació en un pesebre, no nació en un pesebre jamás. Físicamente no nació un 25 de diciembre y todos los detalles que hemos visto y veremos ya en otros temas. Eso representa el nacimiento del Cristo íntimo dentro del corazón del hombre y que Francisco de Asís va gestando en el famoso pesebre de Navidad. Y antes pues ya, después de Jesucristo, vienen ciertas tradiciones del nacimiento de Mitras y otros seres más, y en síntesis queda el nacimiento del Cristo cósmico dentro del corazón de los dioses. Pero Jesús, su nacer físico, pues nació en otras condiciones, por eso se llama Yeshua ben Pandirá. Revisar los videos al respecto. Entonces, obviamente, en la nueva era acuariana, ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, emerge poderosa y gloriosa para bien de la conciencia de la humanidad y para todos los 7.000 millones de habitantes más o menos, y para todos los más de 200 países existentes en el planeta, 5 continentes, la Biblia conscientiva, donde se concentren ideoms. En cuanto al cristianismo, pues tenemos los 800 documentos de Qumran, 52 de Nag Hammadi, a su vez ahí están los 66 libros hebreos. Obviamente, también documentación como es el libro del Mormón, importantísimo, el libro de Melquisedec, clave trascendental, obviamente, el Evangelio de Judas Iscariote, Miriam Ben Magdala, también, obvio. Tenemos a su vez documentación como es los libros más importantes que han causado revoluciones conscientivas a nivel planeta. Entonces, Mahabharata, la Biblia, el libro del Mahabharata, el Bhagavad Gita, los 4 Rigvedas, el Dhammapada, también esa sabiduría de Sivananda, Dalai Lama, y en sí de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Ganesha, Parvati, Sarvati, Lakshmi.
aquel saber también de la Biblia, del Popol Vuh, Quetzalcoatl, Capa, Calushuanga, aquel saber de Odigo Tantor, con esos libros germanos, nórdicos, a su vez libros egipcios, obviamente Osiris, Ra, Isis, Horus, Tum, Hermes, Anubis, ese saber del Kybalión, la tabla de Esmeralda, el libro egipcio de los muertos, también tienes el libro tibetano de los muertos de allá de Oriente, que son trascendentales. En el libro egipcio de los muertos tiene rituales muy especiales que incluso se hacen dentro de otras élites gnósticas, y ese libro está para la humanidad en general, pues lógicamente no tiene dueño. El dueño sería la conciencia de toda la y las humanidades. Proseguimos. La tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto. Acuérdate que Hermes Trismegisto es un ser muy misterioso. Proseguimos con ese saber de Zeus, Júpiter, Afrodita, Atenea, Hércules, esa sabiduría de Platón, de Sócrates, también trascendental. Aquella sabiduría del Tao, obviamente, de Confucio también, hay obras de él, trascendental. Saigeoms concentra todos aquellos libros conscientivos que han causado revoluciones mundiales. Del maestro Samuel Ambeor también, obviamente, los 5 libros más exaltados, como muestra Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión, El Parsifal Develado, Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, y otras obras más, como es Misterios Mayores, La Revolución de Bell, El Matrimonio Perfecto, Naves Cósmicas, Platillos Voladores. Obviamente a esta religare nos asisten nuestros hermanos y hermanas superiores extraterrestres cristificados de este y otros universos, obviamente, físicamente hablando, internamente hablando. Maestro Samuel Ambeor es un ser contactado que en estos tiempos físicamente pues está con nuestros hermanos y hermanas superiores del espacio, contactado, vive en el Shambhala, Agartha, Shangri-La, y también en los lugares del planeta que él quiera. La isla de la Nontrabada, también un lugar misterioso donde el maestro pues estará o está ya por esos lados. Revisad allí obras de los discípulos acerca de la testimonios de después de resurrecto el maestro y antes que dejó los mapas por donde va a estar, pues, lógicamente. Entre, por ejemplo, el libro de la vida en el sol, vida humana, flora y fauna, y otras conferencias y libros del maestro Samuel Ambeor. Los misterios de Cristo Lucifer, de Cristo Satanás, también, pues lógicamente, los misterios del divino Daimón. Acuérdate que Cristo Lucifer nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído. Ese es otro caso muy diferente. Cristo Satanás, su energía sagrada, es obra de Dios y del Espíritu Santo, que rige los mundos infiernos. Nada tiene que ver con Satanael, el ángel Dios caído. Ese es otro mundo, otro caso. A su vez, obras del maestro Lakshmi Daimon, ciertas joyas del dragón amarillo, obras como el Evangelio de Judas Iscariote, el Evangelio de Judas, el divino Daimon, Así está la humanidad, entre otras. Y de Jesucristo, su libro, después de la resurrección, el Pistis Sophia. Ese libro es muy revolucionario, estimadas. Y se seguirán encontrando, obviamente, en el planeta más documentación acerca de la vida, de la biografía del Maestro Jesús el Cristo y detalles de antes y después de él. La Biblia de Ioms concentra toda aquella sabiduría también de la Gnosis de la maestra Blavatsky, el Velo sin Isis, la doctrina secreta, el libro de Dishnan también de Oriente, impresionante, y tienes también las obras del maestro Viracocha, entre ellas la Iglesia Gnóstica y otras. El maestro Viracocha es maestro del maestro Samuel Ambeor, de la humana persona, obviamente en sus tiempos de juventud. Todo esto y más detalles lo tienes y lo tenemos en la Biblia de Ioms. Estudiarla, estimados y estimadas, para nuestra entender y para nuestra revolución de conciencia, junto con los 3 factores: nacer, morir y sacrificio. El nacer transmutatorio, la virtualización, meditaciones diarias para eliminar el ego, el morir, y la dharmatización por medio de las obras positivas para ganarse los mundos nirvánicos. Y obviamente, si anhelas
ganarte la cristificación, los mundos ains, los absolutos, el sacrificio consciente por la conciencia y la humanidad. Ello es caridad infinita. Bien, allí tenemos y hemos visto pues lo que es estos, en síntesis, 800 libros de Qumran. Ya veremos los demás. Y acuérdense que también en la Biblia, obviamente, de Igoms, están los documentos de Nag Hammadi también. Muy importante esa documentación. Ves que hay una rotación de iglesias públicas. Cada una de las iglesias públicas que emerge de la iglesia gnóstica samariana Rosacruz de Cúmenes de la Resurrección tiene su Biblia dirigida. Y toda con varios libros. Y todos aquellos varios libros es parte de la Biblia Universal de IGOMS. Una rotación de soles conscientivos, estimados, estimadas. Tenemos la iglesia gnóstica cristiana samariana Rosacruz de Cúmenes de la Resurrección Ashrénigo, el Sumo Supremo Santuario Arcángel Samuel Ambeor, monasterio gnóstico cristiano, Rosacruz de Cúmenes, la Catedral del Alma, Lumen de Lumine, Laxmi Daimon Resurrecto, el Tahuantinsuyo Solar Hino Jesucristo, la Fortaleza Padre Dios Yer la Ashrénigo. Y emerge la Confederación de Órdenes Religares que orienta a hacerla el maestro Samuel Ambeor. IGOMS, el Sol Conscientivo, que estamos en esta semana, cordialmente invitados también el día de mañana, el domingo, para las actividades 8 a.m. de evangelización, concientización y obviamente para las actividades que vamos a realizar obviamente en la noche de liturgia y también 3 de la tarde liturgia ya, pero ello en otro monasterio, que ya los videos revisarlo allí en las oficinas virtuales ya en Facebook y en YouTube también. Bien, entonces otro sol conscientivo Ismael Shavédico, Stor Concentración, Daimon, Telema, la Orden Yod Jebauge, Lumens del Sol, Allah Acción Corá. El libro del Corán también es parte obviamente de la Biblia de IGOMS. Otra religión pública, Osirian, son 7 religiones públicas para la humanidad que se van expandiendo. Hay también los Lúmines Santuarios de Curación, Revista Borbenus, Misiones del Saber Conscientivo, y unas misiones muy especiales también para familiares, amistades, hogares, y la otra pues a nivel de humanidad en general. Lúmenes Minas de la Prosperidad Físico-Conscientiva, Lúmenes Interfamiliares Amistad, Lúmenes Lashrénigos Dármicos, Lúmenes Iniciáticos Pistis Aziluz, clave trascendental que también la puede fundar usted en su casa si está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio. Estos soles conscientivos, si usted está practicando aquello, puede sembrarlos en el planeta como una sede capital de ciudad, provincia, nacional o mundial, con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. En la misión solar de la resurrección pues hay todo aquello también. Y tiene opciones ya sembrado. La una, federal o confederal, o la capital matriz de la iglesia gnóstica cristiana, samariana, Rosacruz de Cúmenes de la Resurrección, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patria, Latinoamérica, Mesoamérica, planeta. Otra opción, puede usted federal o confederal a otras sedes gnósticas que tienen también Gnosi Religare, sedes del venerable maestro Rabolú, del maestro Garguchinis, de la maestra Ritelantes, del maestro también de la misión de la restauración que emerge del Lumen de Lumine, cuyo guía allá y acá también es nuestro venerable maestro Laxmi Daimon resurrecto físicamente. Obviamente acá se lo anuncia todo aquello. Otra opción, puede federal o confederal a otras iglesias gnósticas. Ahí está de Fernando Moya, discípulo directo del maestro Samuel Ambeor, y otras muchas más. Otra opción, puede directamente, obviamente, conversar allí con los hermanos y hermanas. Otra opción, puede directamente usted representarlo ya desde su conciencia y emerger con una nueva sede a nivel local, nacional o mundial. Y ser usted de nuevo misionero, su patriarca, secretario, abad, si está en sus misterios menores, varón, mujer, o misionero, patriarca, secretario, secretaria, si ya está en sus misterios mayores. Y a su vez prosigue, está organizado
cómo está organizado. El primer nivel tienes una cámara pública de motivación continua, como estamos hoy. A su vez, el pensum Lajreni o pensum transformativo de psicología revolucionaria, precámara básica, precámara avanzada. Escalas a un pensum trientino, precolegio solar, prosigues a los shaloms de meditación praxis, quiere escalar más, obviamente presenta una solicitud que quiere entrar a la siguiente cámara, presenta una ofrenda, pasa pruebas, exámenes, da unos trabajos en cuanto a 4 temas de las cámaras públicas y entra a la cámara básica. Luego escala la cámara avanzada, prosigue por la cámara Arca Coradi, está allí 3, 6, 9, 12 meses y puede ser un miembro activo del primer nivel en Gnosis Religar. Y entre las iniciáticas, Shelash Renium. Allí se hacen mantras, meditación, ejercicios físicos esotéricos, entre otros. A su vez, allí, al ser miembro activo del primer nivel, quiere escalar más, puede integrarse a los lúmenes interfamiliares en las sedes, prosigue con la pre-segunda cámara o los lúmenes iniciáticos Pistis y Luz. Allí está 3, 6, 9, 12 meses. Los días hoy, ni modo, miércoles, preparándose para su consagración en segundas cámaras. Y luego, pues, entra a segundas cámaras. Hay una vestimenta revisada allí en el libro, El matrimonio perfecto, el maestro Samuel Ambeor. Se consagra dentro de las segundas cámaras. Quiere escalar más, puede pasar a las terceras cámaras después de unos años de estar en segunda. Y luego puede escalar en la misión solar de la resurrección a un cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Físicamente hay 3 cámaras. Y hay también 7 niveles. Y las demás cámaras son 33 de la sabiduría universal. Las prosiguen los mundos internos de conciencia, pues allá. Bien, mientras usted ya es miembro activo, estudiante de estos soles conscientivos, o represente estos soles conscientivos, ya tenga rango de maestro, maestra gnóstica, o iniciado, discípulo, discípula, usted en sus misterios menores, y esté representando estos soles conscientivos, libremente usted puede asistir a la gnosis universal existente en el planeta. Puede asistir también a la gnosis de nuestros hermanos católicos romanos, o sea, el saber, el conocer la inteligencia de los hermanos testigos de Jehová, porque gnosis es aquello. Puede asistir a la gnosis del rosacrucismo, la gnosis de la teosofía, la gnosis del yoga, del Tao, el Zen, de Allah, etcétera. Es libre usted. Puede asistir a los partidos de política que quiera, órdenes de ciencia, arte, filosofía, mística que quiera, y a su vez fundar libremente iglesias, religiones, partidos de política, órdenes de ciencia, arte, filosofía, mística, mientras sigue representando normalmente las sedes gnósticas amalianas. Está trabajando para el mismo patrón, para la misma fuerza que es Shoit, Dios, obviamente. El que se confunde es el ego, el que sectariza y dogmatiza es el ego. Usted es libre de ir tranquilamente a todo lo que vimos. Vaya siempre en el nombre de Dios, lleve esa bandera y escudo de los 3 factores de la revolución de la conciencia y proclame las nuevas hermanos y hermanas de gloria a Dios que Cristo Samuel Ambeor ya vino y con nos y vosotros está. Nuestro lema divisa es Telema Voluntad. A su vez, mientras está en la misión solar de la resurrección, ya en primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, es usted estudiante, sacerdote, misionero, misionera, Isis, maestro, maestra de la cela resurrección, que en su tiempo y momento han de ir surgiendo libremente, ayer, hoy, siempre, en este y los futuros siglos, puede asistir a la gnosis amaliana existente en el planeta. Puede asistir a primeras, segundas, terceras cámaras en las sedes gnósticas amalianas, ya sea del maestro Ravolú, Cristo Ravolú, de Cristo Garacuchinis, de la maestra Litelantes, del maestro Kawan Khan, Fishin, del maestro Tawa Manu, de los 40 venerables maestros que ya han emergido de la gnosis amaliana y que tienen sedes gnósticas particulares. Obviamente, converse allí y asista libremente. Puede integrarse también a la gnosis académica cultural, el mover gnóstico cristiano universal, el AGK, el Onesará, el escarabajo, órdenes de ufología, antropología, etc. O la gnosis política, poliética y suprapropolítica
del humanista político Samael Aun Weor también, si a usted le gusta la gnosis política, o a la gnosis arte, gnosis ciencia, arte, filosofía mística. Usted está libre en conciencia consciente, pues lógicamente. Atentamente, Ige Om, sin reseña de la orden de Melquisedec, del Padre Dios único universal, y el premonasterio Laxmi Daimon Cherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta, y la capital matriz de la Gnosis Religare, la Gnosis Samariana, la Iglesia Gnóstica Cristiana La Isrenio de la Resurrección, Rosa Cruz de Cúmenes de Santana Santa Marta. Switcher Taf, misionero e instructor, paz inverencial, hermanos y hermanas, y alabemos a Dios lógicamente en Ige Oms. Krishna Krishna Hare